Buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes en el país y en el horario en que se encuentren. Conexión Bíblica Internacional está en este momento con una predicación y en esta ocasión la hermana Graciela Grace Jojola de Estados Unidos nos trae la predicación y sea Dios guardando nuestro corazón, nuestro espíritu, sea Dios guiándonos a toda verdad. Vamos a estar atentos, comparando cada cita bíblica, cada enseñanza en esta predicación y siempre a la luz de la palabra. Sean todos bienvenidos y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sea guiándonos a toda verdad. Estemos predispuestos, seamos buena tierra. Así la semilla va a dar fruto, la palabra no va a llegar vacía. Amén. Amén. Gracias, hermanita Laura. Nuevamente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad esta noche de exponer un tema o una predicación del personaje más importante que ha existido todos los tiempos, que vino a este mundo. Antes quiero pedirle a Dios que sea Él quien me guíe con su Espíritu Santo. Padre Santo, en sus manos dejo esta exposición para que sea usted quien me guíe con su Espíritu Santo, Padre mío. Sea usted en mis labios, sea usted quien hable por mí, Señor. Se lo pido en el nombre de su Hijo Santo Jesús. Amén. Esta exposición o predicación la titulé ¿Quién es Jesús? El Hijo unigénito de Dios. ¿Quién es Jesús? Algunas veces nos hemos preguntado, ¿quién es Jesús? Bueno, para unos es un profeta más de la historia. Para otros es un Dios menor. Y otros dicen que es un hombre que es parte de la historia. Jesús, el histórico de este mundo. Pero para nosotros los cristianos, ¿quién es Jesús? Para nosotros es el Salvador de este mundo. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de Jesús? Y que nos ayuden a poder entender su naturaleza. ¿Y cómo se puede comprobar la existencia eterna de Jesús? Todo esto lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Jesús dijo unas palabras importantes cuando estuvo aquí en la tierra. Dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Uno en qué sentido? También dijo que fue enviado a este mundo. Y voy a empezar con este verso que es como el sello del amor de Dios por nosotros. Que tanto amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso bíblico nos dice muy importante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga en vida eterna. Me voy a concentrar en la palabra unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Porque Dios nos dice por medio de su palabra que envió a su Hijo unigénito. ¿Y qué quiere decir esta palabra? La palabra en hebreo que quiere decir monógenes. Quiere decir, se usó en el hebreo, la palabra monógenes, que quiere decir unigénito. En Juan 3:16 vemos que se usó esta palabra de unigénito, que quiere decir el único de su clase, de una relación específica, alguien que es único también. ¿Ok? Vamos a ver un verso bíblico que está en Hebreos 11:17. El verso bíblico dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su
unigénito. Aquí hay algo interesante. Dios dio a su hijo unigénito. Y Abraham era el único. Pero Abraham ya había tenido otro hijo. Y este hijo era Ismael. Pero ¿por qué aquí en Hebreos 11:17 menciona a Isaac como el unigénito de Abraham? ¿Por qué? Porque en Isaac estaba la promesa, no en Ismael. Por eso lo menciona como unigénito. Porque era el único en Isaac en el que estaba la promesa de que en él iba a haber descendencia. Y le dijo Dios a Abraham que sería tanta la multitud que no se iba a poder ni contar como la arena del mar, que si alguien la pudiera contar. La promesa estaba en Isaac. Por eso lo llama la palabra el unigénito de Isaac, porque en él era en quien estaba esta promesa de Dios, no en Ismael. Él fue nacido para la promesa de Dios que le dio a Abraham. Él es el monógenes, el unigénito. Fue usado y fue escogido para la promesa, la promesa, único en su clase. Pero en el caso de Jesús, unigénito, que es el único que llevó la misión mesiánica. Nadie más fue escogido para llevar esta misión. La palabra dice: ¿a cuál de los ángeles llamó Dios? Mi hijo eres tú. Aquí cuando utilizó el unigénito es porque el Señor Jesús era el único que tenía esta misión mesiánica, que no tenía nadie en el cielo ni nadie en la tierra, solamente el Señor Jesús. Ningún ángel lleva el título de unigénito de Dios, porque ninguno de ellos fue escogido para la misión de ser el Mesías prometido, que estaba prometido desde el principio. Nadie más fue escogido para esta misión. Por eso Jesús es el único en su clase en esta misión. Monógenes en griego quiere decir unigénito, único hijo, único en su clase, que no hay otro como él y no existirá otro como él. Ahora entendemos por qué Jesús es el unigénito de Dios, porque solamente él fue escogido para esta misión. La palabra dice que fue escogido antes de la fundación del mundo. Él mismo se ofreció, porque Dios siempre tenía un plan. Por si acaso el primer hombre que estaba en la tierra desobedecía lo que él le pidió, obediencia. Ya estaba preparada esta misión solamente para el Hijo unigénito de Dios. Nadie más, solo Él. Una pregunta importante: ¿es Jesús Dios? Ok, voy a poner el versículo que nos va a ayudar a entender si Jesús es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que el libro de Juan fue inspirado por el apóstol Juan. Este evangelio, él se inspiró en lo que es la verdadera naturaleza del unigénito de Dios. Él quería en su evangelio que se entendiera que Jesús es Dios. Por eso comienza diciendo que el Verbo estaba con Dios. ¿Qué significa que el Verbo era Dios? La palabra que se usó en el griego fue logos, que quiere decir palabra. Aquí afirma la palabra que Jesús es Dios. No lo afirma nadie más que la misma palabra. Afirma que Jesús es Dios. Veamos un verso bíblico que está en Colosenses 1:17.
Aquí nos dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que Él es antes de todas las cosas. Y las cosas fueron hechas por Él. Y las cosas por Él subsisten. Jesús no es un Dios menor, ni llegó a ser un Dios. Él era y Él estaba con Dios. Jesús es Dios. Todas las cosas dice que subsisten por Él. Entonces ni es un Dios menor, ni es un ángel, un ser creado, ni es un otro Dios extra del Dios que existe. Al contrario, Jesús es Dios junto con el Padre. Regreso nuevamente a Juan 1:1. ¿Por qué Jesús es representado como la palabra en Juan 1:1? Porque Él es el Creador. Y la palabra de Dios tiene poder. Él era Dios. No es que fuera una simulación de Dios. No es que fuera alguien que estaba tratando de ser Dios, o otro Dios, o un ángel. Dice en Génesis que Dios dijo, Él solamente dijo que se hicieran las cosas, usó su palabra. Y se hizo lo que Él dijo. Y voy a darle los versos bíblicos donde Él dijo, ni tan siquiera tuvo que mover las manos, Él solamente dijo, sea la luz, y se hizo. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene poder. Por eso Jesús le dijo a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es Jesús? Dios, el Hijo del Padre, el Hijo unigénito que conoce al Padre. Voy a darles los versos bíblicos. Aquí vemos lo que dice en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solamente habló. Vemos que su palabra tiene poder. Él es un ser divino. Él es un ser que nadie podía hacer todo esto que vemos. Porque Él es poderoso. Y hay más versos bíblicos donde habla el creador del universo. Como la palabra de Dios tiene poder. Y en la creación Él solamente usó su palabra. Cuando dijo que sea la luz. Y fue la luz. En estos versos bíblicos, solo con su palabra hizo el mundo, los animales y todo lo que en el mundo hay. Por eso la palabra de Dios tiene poder. También nos dice esto en Salmos 36, 6, 9. ¿Quién es el Creador? Vamos a ver qué nos dice Juan 1:4. Dice Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fijémonos muy bien lo que dice este versículo. En Él estaba la vida. O sea que Él no es un ser creado. La vida estaba en Él. La vida emana en Él. Él no es creado, porque la vida estaba en Él y la vida era la luz de los hombres. Sin Él, ninguno de nosotros tuviera vida. Él es la fuente de vida. Es imposible que haya sido creado, pues en Él estaba la vida. Él proporciona la vida a cada uno de nosotros. Él es el autor de la vida. Imposible que sea un ángel tampoco. Veamos qué dice Hechos 3:15. Dice, y matáis, ¿qué es?
al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En Juan 1:4 nos dice que en Él estaba la vida. Y aquí en Hechos 3:15 confirma que Él es el autor de la vida. ¿Cómo podemos decir que alguien que es el autor de la vida y que en Él estaba la vida pueda ser un ser creado? ¿Cómo? Imposible. Como lo vuelvo a decir, Él es la fuente de vida. Veamos qué dice en Juan 1:9. Aquí en Juan 1:9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjense lo que dice, aquella luz verdadera. Aquí el expositor, el apóstol Juan, remarca que Jesús es ¿qué? La luz verdadera, que alumbra a todo hombre que vive en este mundo. ¿Quién es Jesús? El autor de la vida, el verbo que se hizo carne, el que estaba y era con Dios, y en Él estaba la vida. Estos versos bíblicos nos dejan ver claramente que Jesús no es creado. En Él estaba la vida. Y si Él no existiera, nada de lo que existe hubiera. Por Él fueron hechas todas las cosas. También dice la palabra en Juan 1:11 que Él es el creador de la vida. Veamos qué dice Juan 1:11. ¿Qué nos dice aquí en Juan 1:10-11? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no la conoció. Este es el creador de la vida, que vino al mundo que Él mismo creó y que fue prometido desde el Génesis, el Shiloh. Dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A pesar de que los judíos tenían la palabra, tenían la Torá y la Tanaj, que venían las promesas de que el mismo Dios vendría, así dice la palabra, y también los profetas que envió Dios. Isaías lo describe a la perfección. A pesar de que los judíos tenían todo la palabra, a pesar de que había teólogos y doctores, no pudieron tener lo más importante para poder reconocer al unigénito de Dios. Lo que no tuvieron fue la fe. Y dice la palabra que a los que tenemos fe y creemos en Él, vamos a ver qué dice Juan 1:12. Aquí nos dice algo muy importante. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos, muchos no creyeron, lo rechazaron, se burlaban de Él, le decían, te igualas a Dios. No tenían fe, no pudieron reconocer al Dios al Mesías prometido por la falta de fe. Pero sin embargo, a los que lo reconocieron y a los que lo seguimos reconociendo como lo que Él dijo, el Hijo de Dios, por medio de la fe, hemos pasado de ser parte de la creación de Dios para ser llamados hijos de Dios y herederos de las promesas eternas que tiene el Padre. Fíjense nada más, por medio de la fe, cuando uno cree, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nuevamente vuelvo a preguntar, ¿es Jesús Dios? Vamos a ver qué nos dice Juan 1:14. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí volvemos a ver
que es el Verbo que se hizo carne. Aquí nos dice el apóstol Juan que el Verbo se hizo carne. ¿Cómo es que el Verbo se hizo carne? ¿Cómo siendo Dios se hizo humano? ¿Y cómo siendo humano continuó siendo Dios? Dios se hizo hombre para caminar entre los hombres y encarnó y vino como uno de nosotros. Así lo dice la palabra. ¿Cómo se hizo humano siendo Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Él no le preparó cuerpo al Señor Jesús para que viniera al mundo? ¿Acaso Dios no tenía todo planeado y escogió una mujer para que el Verbo, el unigénito, el que tenía la promesa de ser el Mesías, viniera y naciera como uno de nosotros? Dios se hizo hombre. Eso es posible porque Él tiene poder. Él dijo que a Él le fue dada toda la potestad y toda la autoridad. Dios se hizo carne, se hizo hombre porque tenía que caminar entre los hombres. Pero nunca un hombre se puede hacer un Dios. Tenía que ser alguien que estaba con el Padre desde que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque así lo quiso el Padre. Envió a su Hijo, el Verbo, su unigénito, el único que estaba escogido para la promesa. No envió a nadie más. Tuvo que haber enviado a alguien que lo conocía a Él, que sabía lo que el amor de Dios es capaz de hacer por este mundo que Él creó. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:15. Juan 1:15 nos dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está hablando Juan el Bautista. A pesar de que Juan escribió, el apóstol Juan, aquí él casi nunca utilizó su nombre en un verso bíblico, pero cuando describió a Juan el Bautista, sí dijo: Juan dio testimonio de él. También Juan dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué dijo Juan el Bautista que no era digno de desatar la correa de su calzado? Porque Juan sabía que Jesús era mayor que él. Porque Él es el Verbo de Dios, el unigénito de Dios, es coeterno junto con Dios. Por eso Él no se sentía ni digno de desatar el calzado, las correas de su calzado. ¿Qué nos dice Juan 1:18? Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos vino a revelar quién es el Padre. Él vino a una misión muy importante, pero primero vino a demostrar algo importante, que el Padre nadie lo había visto y que por medio de Él pudimos conocer al Padre. Jesús tiene los mismos atributos que tiene el Padre, los mismos que tiene el Espíritu Santo. Él es omnipresente. Aquí en Mateo 18:20 dije que el Señor Jesús tiene atributos como el Padre. Él es omnipresente. Y Él dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que si hay un grupo de personas, unos 3 en un lado, otros 3 en otro lado, otros 3 en un país, otros 3 en otra parte del mundo, Él está en medio de ellos. Él es omnipresente, igual que lo es el Padre y lo igual que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Este es un atributo que tiene el Padre, también lo tiene el Hijo.
Así que el Hijo es omnipresente. Por eso es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice aquí Colosenses 2:3? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí nos da otro atributo que es de Dios. Él es omnisciente. Vamos a ver que también Jesús ejerce poder divino, y esto lo vamos a ver en Colosenses 1:16-17. Aquí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos dice que Jesús ejerce poder divino, para que si alguien tiene la duda de que Jesús es un ángel o un ser creado o un Dios ajeno al Padre, aquí nos está diciendo que Jesús tiene poder divino igual como lo tiene el Padre. Estos versículos nos dejan ver que Jesús, es la misma palabra que nos deja ver que Jesús es Dios. No es cosa mía, sino la palabra que tiene poder. Vamos a ver qué nos dice Marcos 2:5, porque Jesús, a pesar de tener todo el poder divino, también tiene otro poder, el poder de perdonar pecados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús tiene también el poder de perdonar pecados. Todo esto lo recibió del Padre, toda potestad, todo poder. Jesús tiene el poder de perdonar. Y habló al paralítico diciéndole, hijo. ¿Por qué le dijo hijo? Volvemos a lo mismo. Porque Él es el creador de todas las cosas. A María también la llamó mujer. Y no porque María Él la haya querido denigrar, sino porque Jesús se estaba dirigiendo a ella como su creación. Porque antes de María, Jesús ya era. Y el Hijo también, que antes de Abraham, Él ya era. Jesús tiene nombre divino. Esto lo vamos a ver en Emmanuel. En Mateo, el nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:23. Aquí dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra dice que Él, Jesús, el Mesías, siendo Dios, se despojó de su gloria. Muchos piensan que también de su deidad. Él no dejó de ser Dios y al mismo tiempo era también hombre. Aquí voy a hacer una pregunta importante. ¿Es Jesús el Yahvé del Antiguo Testamento? Vamos a ver qué nos dice Isaías 43. Dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, o sea, Yahweh, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí vemos que Jesús es Jehová. Y quien dijo esas palabras de voz que clama en el desierto, ¿quién las dijo? En Mateo 3:3 vamos a ver quién dijo esas palabras. Aquí dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar camino al Señor, enderezar sus sendas. Aquí vemos que Jesús también es Yahweh y lo está confirmando Mateo 3:3. Y no estoy diciendo que es el Padre,
sino es el Hijo, porque los tres llevan el mismo nombre por tener los mismos atributos que el Padre, la misma deidad, la unidad que hay en ellos. No hay duda, Jesús no es creado. El Hijo de Dios, el unigénito, el Mesías, no es creado. Iríamos en contra de la palabra, iríamos en contra de Dios, es estar peleando con el mismo Dios poderoso, peleando con su Hijo que tenía el poder y la potestad de decirle al mar, calla, y al viento también. Que hasta los hombres que iban en la barca dijeron, ¿qué clase de hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ese ir en contra de Dios es decir que Él es un ser creado, es darle la espalda a Dios, porque la palabra misma dijo que el mismo Dios vendría. Él no iba a mandar a nadie más, no iba a mandar un ángel, no iba a mandar a un ser humano perfecto, como muchos lo creen. Lo único que creó Dios fue el cuerpo. Él le preparó cuerpo, pero no es un ser creado, es el unigénito de Dios. Jesús es reconocido como Dios. Veamos qué dice Hebreos 1, 8 al 10. Aquí dice en Hebreos 1, 8 y 9. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí el Padre mismo lo llama Dios, lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. No lo ungió nadie más que el Padre. Y él mismo lo llama Dios. Y este mismo verso nos lleva al principio, a Juan 1:1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Jesús se identifica que el Padre y Él son uno. Veamos qué dice Juan 10:30. Se identifica que es junto con el Padre. Dijo, yo y el Padre, uno somos. También dijo, de cierto os digo que antes de Abraham fuese, yo soy. Él es antes de la fundación del mundo, antes del primer ser creado, antes del primer ángel, antes de que Dios el Padre tuviera el plan de que juntos crearan ángeles y todo ser celestial, este mundo, los animales, los hombres. Jesús es descrito como Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Mateo 28:19. Jesús fue adorado también. Y podemos ver en Hebreos 1:6. Aquí Dios manda a los ángeles a que lo adoren. Veamos un versículo en Mateo 28:17. ¿Qué dice ese versículo? Aquí podemos ver que Jesús fue adorado y Él no detuvo esa adoración. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y no hay que sorprendernos que diga la palabra que algunos dudaban. Lo estamos viendo 2022 años después, que todavía muchos siguen dudando de quién es Jesús. Y la palabra dice que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. No podemos creer solamente una parte y la otra desecharla, porque entonces no estamos creyendo. Nos falta fe. Los mismos apóstoles le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, porque para ellos era duro, y eso que lo tenían ahí presente junto a ellos. Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y él mismo les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces.
Ellos dudaron y lo vieron, lo tocaron, hablaron con él, comieron con él, caminaron con él, escucharon sus enseñanzas y dudaron. Y vemos que hay muchos que dudan que Jesús es Dios. Jesús también es Dios y es hombre. En Mateo 1:1 vamos a ver la genealogía de Jesús. En Mateo 1:20 podemos ver que él también es hombre. Lucas 2:51, 52. Él se identificó como el Hijo del Hombre. 77 veces está escrito que Jesús es el Hijo del Hombre. Pueden ver en sus casas Daniel 7:13 y Primera de Timoteo 2:5. Jesucristo es Dios y al mismo tiempo es hombre. Por eso es el monógenes, el unigénito, el único en su clase. No hay otro como él, ni lo habrá. Ni en el pensamiento del Padre está levantar otro, porque él fue escogido para eso. Y no hay otro de su clase. A ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. Solamente Jesús tiene ese título del unigénito de Dios. El Mesías, el Maestro, el gran yo soy. Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre. Muchos no lo creen. Creen que dejó su deidad, su poder a un lado. Él es el Hijo, no era el Padre el que puso su vida por nosotros. Jesús venció a Satanás en el desierto diciendo, escrito está. Cuando Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue el gran conquistador al decirle a Satanás que solo a Dios debemos adorar. Él estaba encarnado. Y aún así venció a Satanás también en la cruz. A quitarle el imperio de la muerte, como dice la palabra, que quitó al que tenía el imperio de la muerte. Jesús conquistó la muerte. La tumba la encontraron vacía. Con Jesús recuperamos lo que se había perdido por culpa del pecado. Porque Satanás logró que el hombre pecara y a él se le había dado el imperio de la muerte y se había perdido la relación y la promesa de Dios. Cuando le dijo a Adán que si no comía de ese fruto, no iba a morir. Pero le dijo, si comes de ese fruto, de cierto morirás. Satanás logró que el primer hombre y la mujer desobedecieran a Dios. Y ahí entró el pecado por el hombre. Satanás se dio el lujo de ser el Dios de este mundo, el que tenía el imperio de la muerte, pero Jesús lo conquistó, Jesús lo venció. Y le dijo, bueno, lo digo en mis palabras, no que lo haya dicho Jesús, dame las llaves de la muerte. Porque Jesús venció a la muerte por nosotros. Él recuperó lo que se había perdido, esa relación que había desde el principio del mundo. Jesús es libertador, el único salvador y mediador entre Dios y los hombres. Eso lo pueden ver en Primera de Timoteo 2:5, Hebreos 4:16, o si alguien gusta poner los versos bíblicos. Jesús es revelador también. En Juan 14:9, veamos qué nos dice. Y Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Yo creo que el Señor en ese momento sintió tristeza que cuando Él le preguntó, muéstranos al Padre. El mismo Jesús les está diciendo, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios
abra nuestros corazones para entender su palabra. ¿Por qué cerramos los corazones y no creemos? Recordemos que el que no cree ya está condenado, pero todavía hay tiempo para regresar a la sana doctrina de Dios y no dejarnos llevar por doctrinas que nos quieren alejar de la verdad. Jesús es el único puente entre Dios y el hombre. Por eso es Dios y es hombre. Él es el único que puede sostener la mano del Padre. Por eso es Dios. Y es el único que siendo hombre puede sostener la mano del hombre para ser mediador entre el hombre y Dios. Una mano con el Padre, porque Él es Dios y es el único que puede acercarse al lugar santísimo y rogar por nosotros. Porque también Jesús es abogado. Ruega por nosotros. Esto lo pueden ver en 1 de Juan 2:1 y Juan 5:22. Jesús es nuestro abogado. Él aboga por nosotros delante del Padre. Pero cuando regrese, Él será quien juzgue. Porque a Él se le fue dado ese poder. Y lo podemos ver en Juan 22. Aquí Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él va a ser juez. Primero vino como Mesías, como un cordero, dispuesto a ser sacrificado por amor a lo que se había perdido. Él mismo se ofreció, pero al mismo tiempo dijo que Él tenía el poder de poner su vida y volverla a tomar. Jesús es el unigénito, único, Dios y hombre al mismo tiempo, que se encarnó para tomar nuestro lugar, para que el hombre pudiera otra vez tener una comunicación, una relación con el Padre. Porque si Él hubiera venido como Dios, nadie se hubiera podido acercar a Él. Por eso Él tuvo que hacerse hombre para poder andar entre los hombres. Él supo lo que es estar en la carne. Él se despojó de su gloria para poder recuperar la relación que había entre Dios y el hombre. Él nos abrió el camino del lugar santo al lugar santísimo. Su carne representaba el velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Y esto lo hizo por amor a su creación. Se ofreció a sí mismo. Este Jesús no solamente es un hombre, también Dios, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, que venció a la muerte para que los que creemos en Él y seguimos sus pasos tuviéramos vida y ser como son Él y el Padre, uno. Y también tenemos la hermosa promesa de un día ser parte del reino de Dios, que va a ser gobernado por su Hijo. Él vendrá ya no como Mesías humilde, sino como un Rey de reyes y Señor de señores, que vendrá a levantar lo que le pertenece. La iglesia que Él vino a edificar. No solamente es Jesús, el Mesías, que es comparado como un cordero. Él también es el Rey y Señor y el león de la tribu de Judá. Ese es Jesús al que les estoy presentando esta noche. El Verbo y el unigénito de Dios, que no tiene principio de días ni fin de vida, que es el Hijo junto con el Padre y Espíritu Santo, el Dios vivo. Dios les bendiga. Que haya servido esta exposición y predicación para todos ustedes. Le doy las gracias a Dios por darme esta oportunidad. Los amo en el amor de Cristo.
Muchas gracias, hermana, por la exposición, por el tiempo que dedicó a la enseñanza y en este momento invitamos a los oyentes a estar analizando y viendo a la luz de la palabra de Dios. Si tienen dudas, la hermana a medida que va leyendo los comentarios